La tremenda crisis de refugiados que se está viviendo en Europa en los últimos meses nos deja a todos el cuerpo encogido y el alma aturdida. La pena es que eso es lo que sentimos, pero en la práctica muy pocos hacemos nada. Uno de los compañeros de Radio Tentación, Antonio Miguel Carmona, político y muy conocido por todos, ha decidido tomar la iniciativa de viajar hasta el lugar donde están muchos de esos refugiados y saber de primera mano qué es lo que necesitan, qué les está pasando y hacer, pues una protesta en muchos medios para que entre todos hagamos algo que solucione lo que muchas otras personas están padeciendo. Perdón, quisiera bajar las estrellas. Nosotros no podemos bajar las estrellas para ellos, pero sí podemos ponerles voz a través de la historia que ahora nos cuenta él con nuestra compañera Carmen Benito para que conozcamos mucho más acerca de esos refugiados sirios. Para siempre ser el calor Podía haber pasado unas vacaciones diferentes de Semana Santa, pero prefirió vivir en primera persona la difícil situación de los refugiados y clamar por ellos, días después del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía, que supone la devolución inmediata de los migrantes irregulares que lleguen a Grecia desde su costa, incluyendo a los refugiados. Besa la arena, llorando el mar, grita el dolor, calla la paz, sueños hundidos en la oscuridad, mueren así una vez más. El día en el que el mundo dejó de merecer la pena, llegué un atardecer de primavera al puerto del Pireo. El alma se me hizo pedazos al contemplar aquel improvisado campamento para refugiados. No pude por más, sin embargo, que esbozar una sonrisa cuando decenas de niños me rodearon mientras trataban de encontrar mi mano. Silencio mortal, sepulcro de la humanidad. Así comienza la primera crónica que escribió la noche del 23 de marzo desde Grecia, donde fue a apoyar a las ONGs que trabajan sobre el terreno y, por supuesto, a los refugiados. La desnudez de una ilusión. Es economista, profesor, oficial del Ejército en la Reserva, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y además dirige y presenta un programa radiofónico en esta casa. Antonio Miguel Carmona quiso estar al lado de los refugiados en estos difíciles momentos, apoyándoles, escuchándoles, compartiendo con ellos su tiempo, también dando y recibiendo cariño de los niños, las niñas, las madres y hombres desesperados. Y es que más de 50.000 personas están en tierra de nadie ahora mismo. De ellos, más de 15.000, ni más ni menos, son niños. Antonio Miguel Carmona, bienvenido a Radio Tentación. Muy bien hallado y muy buena tu presentación. Lo más importante de todo lo que has narrado es que tengo un programa en Radio Tentación y somos compañeros. Esto es lo más importante. Claro, los lunes de 9 a 10 de la noche. El concejal responde. No era para hacer propaganda, era para decirte que somos compañeros, que es mucho más importante para mí. Muy importante, desde luego. Encantadísima de tenerte por aquí y verte de vez en cuando por los estudios. Y bueno, sobre todo que muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que estás desbordado desde que has vuelto de Grecia y sobre todo pues nos parece bonito que hayas podido compartir y denunciar la situación de todas estas personas y la pasividad de los políticos y de Europa en general. Sin lugar a dudas, es un desastre humanitario. Ahí me he encontrado a niños descalzos andando por el barro, me he encontrado a niñas con la cara desfigurada por el ácido del Daesh, me he encontrado a familias enteras que lo único que quieren es sacar a sus niños de las guerras y de que vayan al colegio bajo las bombas que por cierto hemos fabricado los europeos. Esto es lo que me he encontrado. No es una cuestión de pobreza, a veces también, pero no es una cuestión de pobreza. Son familias enteras de clase media, de clase humilde, de todo tipo de clases, que quieren salir de Afganistán, que quieren salir del ISIS, del Daesh, del fundamentalismo islámico y desde luego quieren salir del terror. Entonces lo único es que quieren sacar a sus niños. Frente a eso, el Consejo Europeo ha decidido expulsar a estos niños
a los lugares de guerra a través de Turquía, y lo cual es una auténtica barbaridad. Esa fue la espoleta que me hizo ir hasta los campos de refugiados, tanto del Pireo como de Malacasa, como de Risona, como posteriormente la isla de Lesbos, en lo que se ha convertido en un auténtico campo de concentración donde los refugiados han pasado a ser inmigrantes ilegales esposados, cuando van a orinar esposados, como en el campo de internamiento de Moria en Lesbos. Es una auténtica vergüenza. Yo recomendaría a todos los políticos que tomen decisiones, que primero pasen y vean a la cara, a los ojos de estos niños, de ojos tristes pero de sonrisa siempre abierta. ¿Cómo puede tener un niño una cara triste y la sonrisa abierta? Pues evidentemente porque están sufriendo la guerra y porque quieren salir de la misma. Y los europeos, si somos dignos, si tenemos altura de miras, tendríamos que abrir los brazos a todos estos niños. Desde luego. Bueno, en tus crónicas retratas a muchas personas, sobre todo a niños, a madres, con nombres propios. De hecho, en tu primera crónica y en tu última carta nombras al pequeño Anone. Te quedó marcado, ¿no?, ese niño. Sí, es un niño iraní que es precioso, es un niño que me lo presentó su padre, le vi cuando estaba dándole de comer su padre, pero hay muchos más. Ten en cuenta que llegan a Turquía y las mafias turcas les cobran 1.500 euros por un trayecto en barca de 10 kilómetros desde Turquía hasta la isla de Lesbos, que les rompen el timón y les dejan a la deriva. Si llegan a Lesbos llegan bien, y si no siguen la estela de la muerte. En Lesbos hay un cementerio con 200, 300 personas más o menos, una buena parte de ellas niños, cuyas lápidas ponen nombres anónimos, donde dicen mujer de mediana edad, 1,70 m de estatura, o pone niña, mujer o niña de 12 años aproximadamente, y son lápidas de estos niños que están en Lesbos. Cuando llegan allí, la gran Europa les recibe con los brazos abiertos, y esos brazos abiertos son extraperlistas que les cobran 20 euros por manta o 1 euro por viaje en transporte hasta llegar a los campamentos. He conocido a una mujer que se prostituyó por conseguir un pasaje para sus 3 niños. He conocido a niñas de 14 años con la cara desfigurada por el ácido. He conocido a muchos padres que lo único que querían eran que sus hijos pudieran estar en paz y estudiar en paz. De hecho, ha habido alguna familia que me ofreció quedarnos o acoger a sus hijos y ellos volverían a Siria o a Afganistán. Todo eso es lo que hemos visto. Qué pena. No es la primera vez que vives una situación desesperada. Has conocido varias guerras, pero no sé si tienen algo todas en común, o quizás aquí quien marca la diferencia son precisamente los niños, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Yo he estado en la guerra del Sáhara, estuve en el Ulster, entrevisté al coronel Gaddafi tras semanas después del bombardeo norteamericano en el 86. Bueno, no desconozco el dolor. Lo que pasa es que he pasado demasiado tiempo en el cielo y echaba de menos ver el infierno, pero este es otro infierno. Este infierno es el infierno de los niños y esto es otra cosa bien distinta. Claro, estando allí te preguntabas, como decías al principio, cómo explicarles a estos niños lo que es una frontera y cómo contarles que les van a devolver otra vez a esa guerra de la que han escapado después de salvarse precisamente de las bombas que nosotros mismos estamos fabricando, ¿verdad? Desde luego, sin lugar a dudas. No se trata de devolverles a Turquía, se trata de devolverles que la devolución a Turquía significa que vuelvan a Afganistán o a Siria. Significa que vuelvan al terror, que vuelvan a estar bajo las bombas, que vuelvan a estar bajo el miedo. Son niños traumatizados que lo que quieren es vivir en paz, jugar. Una de las cosas que más hacía yo con ellos era jugar. Bueno, casi la única que hacía con ellos era jugar al fútbol, jugar. Y es lo único que quieren. Entonces, que la decisión del Consejo Europeo sea su expulsión es una decisión que demuestra el escaso tamaño intelectual de los líderes europeos y el escaso liderazgo de Europa en el mundo. Qué pena. Desde luego, te hemos visto en esas crónicas, esas fotografías, esos vídeos. Lo has descrito de una forma, ¿cómo decirlo? Nos ha llegado al corazón porque lo has descrito de una manera que no se sienta sensibilizado. Si no lo han leído, es que tiene muy poquito corazón. Y además has tenido una traductora de lujo, de la que también hablas. Sí, se llama Sotara, que significa estrella en afgano, en pastún. Es una niña de 14 años que ya parece una mujer y que me servía de traductora al inglés con respecto a los afganos. Me introduje en las cantinas de campaña de los afganos y con ellos estuve hablando durante largo y tendido. Me estuvieron contando sus historias de guerra, me estuvieron contando sus tragedias, sus dramas, que son su cotidianidad, que es la misma que la nuestra. Se levantan por la mañana, son ingenieros, médicos, carpinteros, oficiales, son gente normal que vive en un país bombardeado
y que quieren sacar a sus hijos de la miseria y en este caso especialmente de la guerra. Y la traductora, una de ellas era Sotara, que significa estrella en afgano, y que es un nombre muy bonito, con un rostro muy bonito, una niña de 14 años que me pidió que la llevara a Europa, para poder estudiar, y sus padres la dejarían ir a Europa, incluso sus padres volverían a Afganistán. Fíjate. si la cogiéramos. Desde luego, mi pena es haberla dejado allí, como haber dejado a tantos niños allí. Claro. En tu última carta desde el infierno haces un alegato para contribuir a salvar vidas. Como has dicho antes, los políticos deberían estar allí conviviendo con estas personas para que conozcan de primera mano y mirar a los ojos a todos esos niños como tú lo has hecho, porque desde luego sus decisiones serían diferentes, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, porque, por ejemplo, hay muchos políticos. Miren, en Europa tenemos debates de niños ricos. Los debates de niños ricos que tenemos en Europa son la inmigración, relacionarlo con el terrorismo, como ha hecho de forma inopinada la primera ministra polaca, que si caben o no caben 15.000 niños sobre una población de 300 millones de personas. Son cosas pues de gente inculta, ¿no? Por supuesto que mi alegato es contra la falta de política, falta de sentido común, falta de liderazgo de Europa que pueda acoger a estos 15.000 niños, ¿no? A los 15.000 niños no pueden entender que una frontera esté por encima de los derechos humanos, porque eso significa que cuanto más fronteras hagamos, menos derechos humanos tendremos. Por lo tanto, ábranse las fronteras. No digo de forma inopinada, sino claro, a los niños. Los niños no pueden entender de fronteras porque la imaginación ni los sueños tienen fronteras. Ni la imaginación de un niño puede tener una frontera, porque un niño puede llegar con su imaginación, como decía Saint-Exupéry, que por cierto también era oficial del ejército y piloto. Como decía Saint-Exupéry, los niños pueden volar con su imaginación, desde el Principito hasta él mismo, que era piloto de una línea aérea, pues pueden volar con su imaginación. Y cuando un niño vuela con su imaginación, te pregunta de qué país eres, y si ya se imagina que está jugando en un equipo de fútbol del país de donde vienes, ya se imagina que eres su amigo para siempre. Por lo tanto, la amistad de un niño, la mirada de un niño no puede tener fronteras, ni miembros del Consejo Europeo que las pongan. Mientras que se abren esas fronteras, en una rueda de prensa desde el Egeo pediste al presidente en funciones Mariano Rajoy y al ministro de Defensa Pedro Morenés que envíen a la UME, a la Unidad Militar de Emergencia, para ayudar a estas personas. ¿Ha recibido respuesta? No, ninguna. Es importante porque muchos de estos niños, se están durmiendo a la intemperie. Entonces, lo primero que necesitan son tiendas de campaña. Nosotros tenemos una unidad militar de emergencias que creó Zapatero en el año 2005, que son capaces de en 10 horas montar un campamento, son capaces de montar asistencia sanitaria y alimentación de forma inmediata y especializados en catástrofes. Y esto lo pueden hacer inmediatamente, ¿no? Con un acuerdo con un acuerdo con Grecia, podemos enviar a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y paliaríamos mucho dolor, sobre todo a aquellos niños que están durmiendo bajo las estrellas. Claro, bueno, quienes sí que están ayudando son los cooperantes, las ONGs que están pendientes de salvar vidas en el mar y de ayudarles después. Tu visita está teniendo repercusión también en las redes sociales y los medios de comunicación. Como puedes comprobar, no ha sido en vano. Bueno, pero no debe ser suficiente. Mientras estén los niños encerrados y durmiendo en la intemperie, mientras esté Sotara sin poder estudiar, mientras esté pues cualquiera de los niños que han estado conmigo o cualquiera de los 15.000 niños que hay en Grecia estén sin estudiar, pues no merece la pena descansar. Con lo cual yo invito a todo el mundo a hacer lo que hacen los españoles, a lo que hace Pablo, lo que hace Jesse, lo que hace Israel, lo que hace Juan Carlos, lo que hace José, de pelear por los derechos de los niños. Tenéis imágenes en Radio Tentación de cómo Pablo, como Jesse, como tantos otros se lanzan al mar para salvar inmigrantes. Son españoles, eso sí es Europa, y esa es la Europa en la que confiamos. Son menores de 30 años, pero son nuestros héroes. Desde luego más héroes que la primera ministra polaca o que los miembros del Consejo Europeo que han tomado la decisión de expulsar a estos niños. Es verdad. Bueno, siempre hemos pensado, o pensamos algunos por lo menos, que dependiendo del lugar en el que uno nace, la familia en la que el destino nos hace recalar, y sin duda la época, la vida de cada uno de nosotros tiene un valor. Y en justicia creo que no es honesto ver cómo estas personas y niños tienen menos valor en estos momentos, en el lugar donde se encuentran, que cualquier animal en la Europa en la que vivimos, todos confortables ahora mismo. Esto es repudiable, claro.
es repudiable desde luego y seguimos estando pasivos en muchas ocasiones. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos para que esto cambie de una vez y los que deciden pues hagan lo correcto? ¿Hay que movilizarnos o algo? Sí, por supuesto que hay que movilizarse. Los políticos no son los jefes, los directores de la sociedad. La sociedad se tiene que dirigir a sí misma. Los políticos tienen que ser no profesionales y que yo, por ejemplo, soy profesor de economía y que cada uno sea el político de su casa, el político de su calle, el político de su barrio, el político de su distrito, de su ciudad o de su país. Que nos gobernemos a nosotros mismos y según ese criterio tenemos que impulsar que las autoridades puedan impulsar que podamos acoger a estos niños. Y en segundo lugar, si no nos hacen caso, pues ayudar a las ONGs tanto de forma como voluntarios o haciendo donaciones para que tengan tiendas de campaña, para que tengan alimentos, para que tengan asistencia sanitaria. Es decir, nadie comete un error tan grande creyendo que haciendo poco no hace nada. Por muy poco que hagamos, una gota de agua que le sumas al mar sigue siendo el mismo mar pero con una gota más. El mar son muchas sumas de muchas gotas y cada gota tiene un valor. Si todos pensáramos que nuestra gota no tiene ningún valor, no habría océanos, no habría mares, no habría ríos ni habría lagos. Por lo tanto, nuestra aportación es siempre muy bienvenida, sea pequeña, mediana o grande, aportando a las ONGs, a Mensajeros de la Paz, a Remar, a cualquier de las que están allí, o denunciando en nuestro espacio, en nuestro territorio. Yo, en este caso, soy concejal de Valladolid y tengo una voz que me ha hecho pues poder dirigirme a muchos españoles para poder denunciar este tema y poderles demostrar que no es un asunto de pobreza, sino es un asunto de derechos humanos y de derechos del niño. Claro, en estos momentos, allí, ¿qué es lo más necesario? Porque se me ocurre que si hay algún contratiempo, como ha sucedido y ha habido un cortocircuito y ha habido un incendio, ¿están preparados para afrontar todo esto? Ya ha habido contratiempos, hay incluso peleas dentro de los campamentos porque hay una tensión muy fuerte. Lo que se necesita es primero acogerles en las casas de en las ciudades europeas, que tenemos hueco perfectamente. Mariano Rajoy prometió que íbamos a acoger a 17.000. Sí, 18 han venido, ¿no? Si no me equivoco. Ya han venido 18, Eso ¿no? es. Lo cual es todo un escándalo, ¿no? Entonces, los europeos hemos pasado de considerar refugiados a los niños y a sus familias a considerarlos inmigrantes ilegales y a esposarlos en el campamento de Moria. Esto es lo que debemos hacer y, por supuesto, donar para que lo primero es lo primero. Lo primero es ayudar a estos niños que no pasen hambre y que, desde luego, no tengan los problemas que tienen en estos momentos, que son bastante graves. Es verdad. El domingo volviste a casa. ¿Y cómo te sentiste al regresar? Supongo que no podías quitarte de la cabeza todo lo que has vivido allí. Y estos días no tampoco. puedo quitarme de la cabeza los colores, los olores, los niños, la visión, los párpados, los juegos y sobre todo el dolor, ¿no? El dolor de estar con ellos, ¿no? O de haberles dejado allí. Ya. ¿Has recibido la llamada de algún político o les ha escocido demasiado tus palabras? Que sí he recibido el apoyo de políticos. Sí, alguna llamada por lo menos de no sé, sí, pues cómo estás, llamadas. En fin, Tengo podemos colaborar. Especialmente al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que hablaba todos los días, estando yo en Lesbos y estando yo en Grecia, pues hablábamos o nos comunicábamos por WhatsApp casi todos los días. Su apoyo ha sido fundamental, desde luego, y su apoyo moral en este viaje. Ahí está dicho esas gracias. Y como en todo, me imagino que hay quienes están apoyando tu iniciativa y otros que lo critican. ¿Quieres lanzarles un mensaje a estos últimos? ¿A quiénes? A los que critican el que hayas estado estos días allí. Bueno, que mientras sigan comiendo que ellos torrijas. Han estado... Si no han terminado las torrijas, que sigan comiendo torrijas las que les queden de Semana Santa para que engorden mucho, les quede una panza muy grande y puedan vivir plácidamente en sus casas mientras otros niños lo están pasando. A esos que critican, que sigan comiendo torrijas. Bueno, pues ahí queda dicho, desde luego, muy bien. Para acabar, queremos quedarnos, Antonio Miguel, con lo bueno, porque no todos los hombres, no toda Europa es igual. Hay cooperantes, como decimos, que viajan hasta el Egeo para ayudar cuando tienen tiempo libre, o a las ONGs que siguen trabajando para salvar vidas de día y de noche, y una vez que están allí, pues hacerles a estas personas un poquito la vida mejor. Y como decíamos al principio, muchos se han convertido, y como tú has dicho en tus crónicas muy bien, se han convertido ahora en ilegales. Han pasado de refugiados a ser ilegales. Exactamente. Una vergüenza. En Europa, en el centro de Moria, por ejemplo, se ha transformado en un centro de refugiados, en un centro de internamiento, donde
las familias iban esposados a orinar y ya no están esposados gracias a una manifestación que hubo de cooperantes, ¿no? Pero desde luego los cooperantes son lo mejor que tenemos en nuestra sociedad. Antonio Miguel Carmona, no sé si nos queda algo en el tintero, seguro que esta conversación daría para mucho más. Tendremos tiempo para contarlo, ya lo verás. Seguro que sí. Te seguimos por las redes sociales, seguimos compartiendo todas las cosas que tienen que ver con los refugiados. Desde luego alabamos este gesto que has tenido y ojalá sirva para remover conciencias y poco a poco, a lo mejor entre todos, y esta iniciativa tuya sirva para dar un giro a esta situación. ¿No te Espero parece? que así sea. Espero que así sea. Con vuestro apoyo, que sois maravillosos todos en Radio Tentación. Gracias a ti, muchísimas gracias por tus palabras a esta casa, que es tu casa. Y vamos a recordarles a los oyentes, como decías al principio, que somos compañeros y que todos los lunes de 9 a 10 de la noche puedes seguir tu programa, que es muy buen programa, El Concejal Responde, que nos gusta mucho, ¿eh? Ahí, ánimo, ahí, en la brecha. Un besazo muy fuerte. Un abrazo enorme. Hasta siempre. No hay razones para explicar que un hombre ha muerto por conquistar para sus hijos un trozo de pan. Banderas negras de indignidad